Buen día para todos, esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Corrales Estupiñán, estudiante de la Maestría en Gerencia Social y Desarrollo Integral de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Facultad de Ciencias Empresariales, asignatura de Gestión Pública. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo se lleva a cabo los procesos de gestión pública para la implementación del control y la inversión social. Para poder responder esta pregunta, necesitamos conocer qué es la gestión pública. Asimismo, la gestión pública desde una perspectiva cultural, la gestión pública desde una perspectiva económica, la gestión pública desde una perspectiva política, Colombia y las perspectivas de la gestión pública moderna, competencias y habilidades que debe tener un gestor público, participación ciudadana y control ciudadano. ¿Qué es la gestión pública? Se refiere a administrar el recurso económico de una región, estado o país y el capital humano que elaboran las empresas del Estado para lograr el manejo adecuado de políticas y normativas establecidas, de manera que la gestión sea más efectiva, según Cruz Vargas y Díaz Navarro 2020. La gestión pública puede ser analizada desde varias perspectivas: la perspectiva cultural, la perspectiva económica y la perspectiva política. Cada una de estas perspectivas genera una connotación diferente de la gestión pública, pues esta, si bien es vista como la administración de los recursos con los que cuentan los entes gubernamentales, es importante analizar el manejo de estos recursos en base a las necesidades y proyección de la sociedad. Por ejemplo, este término en los últimos años se ha venido utilizando en países como Estados Unidos, países de Europa y algunos países de América Latina. La gestión pública desde una perspectiva cultural nos ayuda a analizar los contextos en los cuales viven las personas, con el fin de generar iniciativas o soluciones a las necesidades de la sociedad, puesto que no es lo mismo generar proyectos que busquen mitigar un problema social o económico en una región como lo es la región andina, a diferencia de generar iniciativas o proyectos en regiones, por ejemplo, como la costa atlántica o en los llanos orientales. Es importante conocer los contextos en los cuales vive cada persona, ya que con esto se generan gastos públicos que no resuelven ninguna necesidad, tan solo se realizan por populismo o favores. Es por ello que es importante el análisis de los proyectos y el contexto en el que se ejecutan los presupuestos que se van a demandar en cada proyecto, con el fin de concretar los recursos a la hora de generar esos proyectos u obras. Para esto es importante reconocer las variables económicas, la planeación que se va a ejecutar, el presupuesto que va a desarrollar esta obra, los planes estratégicos, perspectivas de gestión pública, las decisiones, eficiencia financiera y de recursos, gestión de recursos para ampliar las expectativas de desarrollo, inversión pública, gasto público, gastos operacionales, infraestructura de servicios públicos, población objeto, mantenimiento de los servicios públicos, sistemas de gestión de resultados, rendición de cuentas, evaluación y presupuesto. La gestión pública vista desde una perspectiva económica ha tenido un cambio drástico en los conceptos en cómo se conoce la funcionalidad de la gestión pública, ya no en base a satisfacer una necesidad de las personas, sino en base a los recursos que se destinan para el crecimiento, desarrollo y mejoramiento de la sociedad. Por ejemplo, el nuevo contexto en el que se analiza la gestión pública ya no está tan ligado como hace unos años, en el cual se pensaba que la gestión pública está relacionada o su objetivo principal era el desarrollo humano de un contexto de bienestar público. Hoy en día este concepto ha tenido una evolución de acuerdo a las nuevas necesidades y tendencias que ofrece el mercado. Es así como, por ejemplo, se busca orientar una práctica más racionalizada en, en la gestión pública en base a que el ser humano tiende a relacionarse al servicio público. No digo que esto sea malo, sino que en el contexto actual el ser humano va a buscar una tendencia de mercado a lo privado, ya que, por ejemplo, antes no se mesuraba el contexto de gasto público, tan solo se buscaba recursos en base a poder desarrollar obras que beneficiaran a la población sin medir de dónde venían esos recursos. Hoy, por ejemplo, la tendencia busca estar más ligada con el tema de saber ejecutar los planes de desarrollo en base a una búsqueda de soluciones y necesidades que se ajusten al crecimiento económico de cada país, así como los recursos con los que se pueden disponer para poder ejecutar esos planes de acción y planes de desarrollo. La gestión pública, vista desde una perspectiva política, se puede analizar en base a la necesidad, y esta es la de tener unos estándares en base a las políticas estatales que se desarrollan por parte de entidades de orden gubernamental. Es así como a través de una buena gestión se busca generar un análisis en base al desarrollo y administración de recursos, los cuales se buscan sean propicios acorde a las normatividades señaladas, en base a las políticas establecidas para su posterior ejecución. Por ejemplo, los actores políticos operan a favor de la modernización, en la medida en que prevalezca voluntad política para impulsarla. De hecho,
El estudio sobre la calidad de los servicios civiles latinoamericanos, BID 2014, aporta evidencia sobre la retracción o estancamiento que sufrieron los procesos de cambio administrativo en contextos en los que la reforma dejó de ocupar un lugar prioritario en la agenda de gobierno. El liderazgo político se convierte en un factor aún más trascendente cuando la introducción de filtros de mérito representa un bloqueo a la capacidad de clase gobernante de nominar discrecionalmente a los directivos públicos. Cortázar, La Fuente y Suscher, 2014. Lacovielo, Pulido y Llano, 2018. De allí que radica uno de los principales problemas que se han venido evidenciando en base a la gestión pública como lo son los cargos públicos, dado que en muy pocos países del mundo se hacen evaluaciones de cargo y desempeño de acuerdo con las responsabilidades que se le confieren a un servidor público, puesto que cuando uno analiza las políticas y las gestiones que se realizan, por ejemplo, en una región como la latinoamericana, puede percatarse del enorme problema que conlleva vincular la política con una mirada de soluciones y propuestas para categorizar los puestos de carácter público. Es así que para mejorar la gestión pública implica trabajar en la capacitación de funcionarios capaces de gestionar adecuadamente, pues es un requerimiento esencial para ser mínimamente eficaz en la gestión pública. No hay razón para no creer que puede existir una buena gestión pública, pero ello implica lograr adecuar las organizaciones y crear valores de transparencia ética y moral en los trabajadores, de manera que las empresas que conformen el Estado puedan ser realmente productivas. Klichberg 2002, Cruz Vargas y Díaz Navarro 2020. Colombia y las perspectivas de la gestión pública moderna. Por ejemplo, en un país como Colombia se han tenido que adaptar normas que busquen la manera de legitimar y garantizar la educación como eje fundamental de la nueva concepción de la gestión pública a nivel global, puesto que a través de los roles que tienen las empresas privadas, como es el caso de administradores o gerentes, el sector público busca garantizar un modelo efectivo a la hora de ejecución de planes, proyectos y propuestas en base a las intervenciones de carácter estatal a que haya lugar, con el fin de mitigar y generar un control y un manejo eficiente de los recursos, así como la manera en que se ejecutan los presupuestos de acuerdo a los planes de desarrollo presentados por los entes gubernamentales, ya que es importante minimizar los gastos para la ejecución sin quitarle valor a la obra, servicio o desarrollo ejecutado. La práctica de seguimiento y evaluación de las políticas públicas adoptadas por Colombia desde los años 90 hace, hace parte del enfoque de la nueva gerencia pública, NGP, que surge en el marco de las reformas del Estado implementados en el país en las dos últimas décadas del siglo XX. Este enfoque, inspirado en los modelos del sector privado, parte de definir a los administradores públicos como gerentes que deben hacer eficiente el gasto y maximizar el valor público de las intervenciones estatales. Departamento Nacional de Planeación 2009. En ese sentido, la historia del seguimiento y evaluación del país tiene su origen en la Constitución Política de 1991, donde se establece en el título 12 de Régimen Económico y de la Hacienda Pública, capítulo 2 de los Planes de Desarrollo, artículo 343, que la Entidad Nacional de Planeación tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la Administración Pública, Departamento Nacional de Planeación. Departamento Nacional de Planeación. Todo esto se relaciona en base a la Constitución y necesidad de poder cubrir los derechos fundamentales que aparecen relacionados en la Constitución Política de Colombia. Actualmente, el desarrollo se analiza de un tema netamente económico. Cuando se habla de desarrollo público y sostenible, se deben involucrar varios factores. Uno es el económico, del cual se desprende hoy en día el término progreso. Si un país tiene la capacidad de producir de una manera acorde al mercado de bienes y servicios, a este país se le puede catalogar como un país con un modelo económico de desarrollo progresivo. Esto no quiere decir que este país esté cubriendo de manera detallada las necesidades que surgen en la sociedad, en las sociedades, puesto que en un ambiente contemporáneo el término progreso y desarrollo se analizaba desde un punto de vista netamente de servicio público y comunidad. Competencias y habilidades que debe tener un gestor público. Pues bien, un gestor público debe tener varias competencias y habilidades. Una de esas es el liderazgo. Es la persona que está a cargo de una oficina, área o proyecto de una entidad pública o privada. Deberá direccionar a su equipo hacia los objetivos y metas que se esperan. Todo esto a fin de generar un beneficio para los ciudadanos. A su vez, deberá de tener estrategia. Para poder desempeñar una buena labor como gestor público, se deberá contar con una estrategia que ayude a conllevar todos los procesos por el que se pasen. La comunicación. Para llevar a cabo una gestión que esté libre de problemas y fracasos deberá primar la comunicación fluida. El profesional que cuente con esa habilidad podrá hacerse entender frente a su equipo. Cabe resaltar que esa es una competencia que se puede aprender o mejorar a través de las experiencias vividas. La ética.
Aquel que funja de gestor público deberá ser lo más cuidadoso posible para no caer en una malversación de fondos que pueda a la larga ponerlo en serios aprietos con la justicia. LP de Pasión por el Derecho 2002. La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social en las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política. Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 2009. Si bien el concepto ha sido definido de forma clara, la participación ciudadana en la gestión pública aún no es una práctica extendida y consolidada en nuestra región. Es un deber y un derecho el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas, diseño y formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. Más aún, para mejorar la calidad de las políticas públicas, es de gran importancia que la participación ciudadana sea temprana y oportuna, es decir, que la misma esté presente desde el momento del diagnóstico de las problemáticas sociales que buscan solucionar las políticas públicas. Naciones Unidas, CEPAL. El control ciudadano es muy importante en la gestión pública, puesto que en los procesos de las políticas públicas es importante que el ciudadano participe en el diseño y la formulación de esta política, asimismo en la planificación, en la ejecución, seguimiento, evaluación y control. Para ello es importante que el ciudadano siempre esté partícipe de lo que se está generando a raíz de las políticas estatales por parte del Estado. Para ello es importante generar convocatorias formales amplias y abiertas en el cual todas las personas tengan la oportunidad de participar. Asimismo, entregar información relevante, suficiente, comprensible y anticipada sobre la necesidad, sobre el plan que se piensa ejecutar, a través de mecanismos institucionales que involucren a las comunidades, buscar la comunidad para que busque participar de alguna manera en esta política pública. Asimismo, buscar la asociación y formalización con alianzas público-privadas y generalización de redes. La intervención independiente de la sociedad de seguimiento de las políticas públicas, una medición y evaluación de ciudadanos de los resultados e impactos de estas políticas públicas en su sociedad, en base a la necesidad que tiene el ciudadano. Asimismo, institucionalización de la planificación y participación y toma de decisiones de forma deliberada, presupuestos participativos, rendición de cuentas al ciudadano y presentación y revisión de los proyectos normativos. Todo esto hace que el control del ciudadano tenga la participación en eje de crecimiento y desarrollo y proyección de una sociedad. Estas son algunas de las referencias que se consultaron en base al tema cómo se lleva a cabo los procesos de gestión pública para la implementación del control y la inversión social. Muchas gracias.